Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches en Ciudad de México. Buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar desde donde nos estés visitando. Gracias por estar aquí y gracias por acompañarme en esta transmisión especial, esta masterclass acerca del Halloween. Una fiesta, una celebración que ya está muy cercana y que cada día gana más adeptos, cada vez más personas en el mundo la celebran y surge la inquietud si los cristianos debemos o no celebrarla. Y como en todo, pues hay opiniones encontradas. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero la Escritura dice que hay libertad cuando se conoce la verdad. Y hoy vamos a ver la verdad sobre el Halloween para que cada uno de ustedes tome finalmente la mejor decisión para su vida, para su casa, para su familia, pero con base al conocimiento. No solamente una respuesta simplona religiosa de que no, porque no es pecado, porque luego dicen que hay cosas que son pecados y no saben ni por qué es pecado o no nos hace sentido el por qué. Yo espero que al analizar el contexto, la transmisión, el significado de esta celebración y cotejarlo con la Escritura, va a ser muy claro para ti qué decisión tomar. Vas a tener al menos elementos para tomar la mejor de las decisiones. Vamos a necesitar una Biblia. Me preguntaban si la clase va a quedar grabada. No, esta clase no queda grabada. No porque no queramos, sino porque es muy probable que la bajen de YouTube por la naturaleza del material que vamos a utilizar. Uso ciertos videos, ciertas fotografías que tienen derechos de autor y entonces YouTube la va a descargar. Así que procuren tomar nota y sacar el mejor provecho en los próximos minutos que vamos a estar juntos. Saludo a todos los que nos están conectando desde Colombia, Perú, Estados Unidos, Costa Rica, Ciudad de México, Tani Michelle de Colombia también, bendiciones para ti, Ecuador, República Dominicana, Morelia, Chiapas, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Gracias a todos. Bueno, pues vamos a necesitar la Biblia en un momento. Vamos a recurrir a la Escritura, así que ten una Biblia cerca. ¿Y qué te parece si pasamos ya de lleno a la lección, a esta masterclass? Iniciando con Juan capítulo 8, verso 32, donde está este versículo tan conocido. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La mentira trae opresión a nuestra vida. Las falsas verdades o verdades a medias siguen siendo una mentira y traen opresión a nuestra vida. La verdad nos libera. La verdad rompe cadenas de opresión espirituales que nosotros ni sabíamos porque no conocíamos que estaban ahí. Y por supuesto que tiene que ver con el tema que nos ocupa en esta ocasión. ¿Por qué celebras el Halloween? Es la primera pregunta que yo tengo para ti. Si eres de las personas que celebran el Halloween, estás hablando con una persona que celebraba el Halloween, porque luego creen que nosotros nacemos con una posición. No, uno va entendiendo, uno va conociendo ciertas cosas y mi papel en este momento no es decirte sí o no, simplemente darte la información, pero quiero que sepas, quiero que tengas el antecedente, que estás hablando en este momento, estás viendo a alguien que celebró el Halloween durante muchos años, hasta que conoció una información que te voy a compartir. E inició con esta pregunta: ¿por qué celebro el Halloween? ¿De dónde me viene el Halloween? Luego decimos que es por tradición. ¿Por tradición de quién? ¿Qué tradición? ¿De dónde salió? Porque eso es lo importante. Cuando algo nos interesa de dónde proviene. Y sería muy tonto relacionarnos con alguien, y esto aplica hasta a una persona, una empresa, un negocio, una idea, si no sabemos de dónde proviene. Y hoy vamos a descubrir de dónde proviene el Halloween. El origen. Vamos a empezar por el origen del Halloween. Bueno, se inició con los celtas. Allá, su apogeo fue por el 1200 antes de Cristo, entre 1200 y el 300 antes de Cristo. Mucho tiempo, donde tuvieron este apogeo los celtas, donde existía una clase de gobernantes, sacerdotes, chamanes, brujos, curanderos, todo eso reunido en una sola persona, que eran los druidas. Los druidas eran los que gobernaban civil y espiritualmente en estas aldeas celtas.
Y ellos, como todas las culturas, como todas las civilizaciones, tenían su año nuevo, llamado Cavendish. Y en este año nuevo celebraban y daban gracias a uno de sus dioses, que era Samhain, ¿sí? Un dios que reclamaba sacrificios humanos. Entonces los druidas, para celebrar y esperar una nueva y buena época de cosechas, ofrecían sacrificios humanos a Samhain. Y esto sucedió durante muchísimo tiempo. ¿Y qué día era este año nuevo? ¿Qué día era el Cavendish? ¿Qué día era esta celebración, el día de los sacrificios, o la noche, mejor dicho, de los sacrificios? Pues justo el 31 de octubre, lo que para nosotros viene siendo el 31 de octubre. Exactamente esa misma fecha. La fecha en la que nosotros hoy celebramos el Halloween es la fecha en la que los druidas celebraban el Año Nuevo, el Cavendish, ofreciendo sacrificios humanos a Samhain. ¿Y cómo lo hacían? De una forma bastante grotesca, de una forma bastante horrenda. Porque lo que ellos hacían era, dentro de un rito, donde prendían hogueras enormes, sacrificaban primeramente animales, los vaciaban y se introducían ellos, los druidas, se introducían en el cuerpo del animal. Sacaban las entrañas, les sacaban el cerebro, les sacaban todo lo que se podía sacar y se introducían en el animal, donde supuestamente además eran poseídos no solamente por el espíritu de Samhain, sino por este avatar del animal. Y entonces el lobo se comportaba como lobo, el que se metió en un ciervo, pero imagínense el horror. Aquí tenemos una representación medieval de los druidas en el Cavendish. Imagínate el olor, la sangre. Y estos hombres se metían. Y entonces era una especie de disfraz. Era una especie de disfraz en realidad. Nada más que con animales verdaderos, con sangre verdadera, con olor verdadero. Y en un estado de trance verdadero. Pero no acababa ahí la cosa. Estas fogatas se alimentaban no solamente con madera, sino con huesos. De hecho, es la razón por la cual fogata en inglés es bonfire. De bone, huesos, y fire, fuego con huesos. De ahí viene esa palabra. Porque echaban huesos, a calcinar los huesos, primeramente de los animales. Y luego lo que hacían era ir de casa en casa, de aldea en aldea, localizando a las personas, normalmente doncellas y niños, que iban a ser ofrecidos a Samhain en sacrificio. ¿Por qué normalmente doncellas y niños? Porque dentro de la sociedad, pues era el futuro de la aldea, pues dependía de una mujer virgen que algún día iba a ser madre, iba a estar en una etapa de reproducción, y un niño, que en alguna ocasión con el tiempo va a ser un cazador, ¿sí? Un jefe. Y entonces ofrecían el futuro, empeñaban el futuro en confianza a Samhain, en sacrificio a Samhain. Y entonces iban de casa en casa, esperando que el dios les mostrara qué niño o qué jovencita de qué casa era tomada por ellos indiscriminadamente para ser sacrificados y ser arrojados al fuego. Esto se daba, tomaban un nabo, y entonces ellos iban en la casa, en el nabo, echaban dentro fuego, y el espíritu de Samhain se manifestaba de alguna manera en el nabo. Hay leyendas que dicen que el nabo empezaba a hablar, que el nabo empezaba a moverse, a temblar, o que el nabo empezaba a gesticular, y que era Samhain. Y entonces el nabo indicaba de qué casa iban a sacar a las personas. Imaginémonos por un instante el horror de estar en esa situación.
pongámonos por un breve momento, tratemos de ponernos por un breve momento, un 31 de octubre en una aldea celta, 400 años antes de Cristo, y que tú sepas que esa noche van a ir los druidas a tocar a tu casa. Y que tú, como padre de familia o madre de familia, vas a abrir esa puerta y te vas a encontrar con estos hombres que eran intocables, que eran todopoderosos, que su palabra era ley, bañados en sangre, dentro de cuerpos de animales, con una cabeza de un animal, de un toro, de un caballo, de un asno, con un nabo con fuego, y tenerles que dar entrada a tu casa y pasar viendo a tus hijos a ver si se llevaban a alguno de ellos. Qué cosa tan espantosa. ¿Y qué hacían los padres? Pues lo que hacían los padres, llenos de terror, llenos de horror, se sobreponían y atendían muy bien a estos druidas y los llenaban de regalos y de obsequios, les ofrecían un banquete o les tocaban música, tratando de congraciarse para que el Dios no se fuera a manifestar en su casa. De una manera estaban tratando de sobornarlos para que no se manifestara Samhain en su casa y no se fueran a llevar a sus jovencitas y a sus niños. No es difícil darnos cuenta que el Halloween moderno es una representación de esto. No necesito ya ni decírtelo. El disfraz, pues son los animales, las pieles de animales. Y el ir de casa en casa, están representando el ir de casa en casa porque iban a tomar a los niños o a las jovencitas para ser sacrificados. Y de ahí viene el concepto de truco o travesura. Ahora que vienen y que tocan y te dicen truco o travesura, ¿sí? Trick or treat, y les das el dulcecito, pues es eso, les estás dando el dulcecito para que no se fueran a llevar a tu hija. La travesura, lo que ahora era una travesura, era que sacrificaran a tus bebés. Entonces fíjate nada más la connotación tan espantosa y horrenda que tiene el Halloween. Yo sé que dirás, bueno, pero ahora ya no es así. No sean tan azotados. Vamos a llegar a eso. Pero imagínate por un momento que así como nosotros nos hemos puesto en los pies de estas familias, y que hubo muchas de estas familias que vivieron ese horrendo tiempo, el dolor que durante siglos y siglos y siglos ocasionaron estos hombres, nosotros lo estemos perpetuando con nuestros hijos. De alguna manera lo estamos perpetuando. ¿Qué pasaría si una de estas madres, qué pasaría si uno de estos padres se presentara en estos tiempos? ¿Qué nos diría? ¿Con qué cara le explicamos que es una fiesta inocente? ¿Cómo se lo explicamos? Pensémoslo por un segundo. Ahora, pero eso fue antes. ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Cómo es que entonces llegó a nosotros? Bueno, cuando los celtas fueron conquistados por el Imperio Romano y los romanos descubren esta práctica horrenda de sacrificios humanos, esta barbarie que se daba cada año, porque además los destripaban, los vaciaban y los quemaban, bebés y niños y jovencitas, los romanos evidentemente prohíben ese culto, considerando que además que los romanos eran politeístas, pero esto puede ser. Y entonces sustituyen la fiesta pomona, lo cual es una práctica de siempre. Cuando un pueblo conquista y quiere desaparecer una tradición, quiere desaparecer una celebración, pone una encima, tapa una, entierra esa tradición con una nueva. De hecho, literalmente sucede. En mi país, en México, la Catedral Metropolitana está construida encima del Templo Mayor, del lugar más sagrado para los aztecas, donde además hacían sacrificios humanos. ¿Qué fue lo que hicieron los españoles? Prohibieron los sacrificios humanos, pero para evitarlo construyeron una catedral y taparon ese altar que había antes. Nosotros lo podemos visitar, es una de las maravillas que tenemos en nuestro país. Es impresionante que tú vas al centro de la ciudad
Y dentro de toda la modernidad encuentras una catedral de 500 años y debajo unas pirámides, ¿no? Es increíble. Pero bueno, no es nada nuevo. Pues eso hicieron los romanos. Trataron de tapar esa celebración. Pero no lo lograron del todo. No lo lograron y los seguidores a Samhain de esta práctica claramente terrible y demoníaca lo siguieron haciendo. Sabemos que con el tiempo la religión oficial del Imperio Romano se va a convertir en el cristianismo niceno. Y entonces lo que hace la iglesia cristiana, la iglesia católica, cuando detecta que siguen sucediendo estos sacrificios año con año en la misma fecha, en la fiesta de Pomona, pero que no era por Pomona, sino que era por Samhain, pone una celebración. Pero imaginémonos la magnitud del problema. Bueno, te vas a dar cuenta de la magnitud del problema cuando te des cuenta que se celebra el 31 de octubre en el santoral. Tú sabes que cada día tiene el santoral cada día tiene un santo. San Agustín, San Andrés, San Antonio, San Pedro, todos tienen un día. Ajá. El 31 de octubre es el día de todos los santos. ¿Cuáles eran las implicaciones de esto? Bueno, si tú te llamas Antonio y tu santo es el no sé qué día, que es el día de San Antonio, pues todos los Antonios iban a la iglesia. Esa es la idea detrás del santoral, recordar al santo y celebrar a aquellos que se llaman igual. Por eso en las mañanitas se canta: hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así. Porque además se acostumbraba que cuando tú nacías te pusieran el nombre del santo. ¿De acuerdo? Entonces ya ese día iba a haber una celebración por ese santo. Bueno, el 31 de octubre no es el día de San Antonio, no es el día de San Gabriel, no es el día de San Pedro, San Pablo, San Andrés, es el día de todos los santos. Lo que dijo la iglesia, ¿sabes qué? Vamos a poner una mega fiesta para que tapar y enterrar por completo esa horrenda celebración. Y entonces no les vamos a echar a San Pedro y a San Pablo, nada más. No vamos a echar a los 12, les vamos a echar a todos los santos, habidos y por haber, existentes e inexistentes. Esto nos deja ver la profundidad y la gravedad del problema. Y entonces la Iglesia Católica pone en esa fecha, en su santoral, el Día de Todos los Santos. Lo que en inglés es el All Hallows Day, el Día de Todos los Santos. Pero los seguidores de Samhain, que siempre han estado ahí, se rebelan, como se habían revelado a los romanos, se habían revelado siempre, y dicen: pues nosotros no vamos a celebrar el All Hallows Day. Nosotros no vamos a celebrar el Día de Todos los Santos. Nosotros vamos a celebrar el All Hallows Eve, la víspera. Nosotros vamos a hacer algo en la víspera, en la noche. La víspera es la noche anterior, ¿sí? En la oscuridad, el All Hallows Eve. Nosotros no celebramos el All Hallows Day, vamos a celebrar el All Hallows Eve. Y de esta expresión, All Hallows Eve, se deriva la palabra Halloween. Si te habías preguntado alguna vez qué significa Halloween, bueno, es una derivación de la víspera del Día de Todos los Santos. En la noche del Día de Todos los Santos. En la oscuridad del Día de Todos los Santos. Eso es lo que significa Halloween. Para que veas la implicación que trae esa declaración. Entonces, ya vimos cómo se originó. Ya vimos cómo se transmitió. Ahora vamos a ver qué es el Halloween hoy. Porque puedes decir, sí, pero eso era antes. Eso era, ya no son celtas, ya no sacrifican niños, ya no sacrifican bebés, ya no sacrifican a nadie. Sí, tuvo esa connotación, pero las cosas cambian con el tiempo. No hay que ser tan religiosos. Sí se transmitió, sí estuvo mal, pero ahora es una fiesta hermosa donde los niños tienen una fiesta y ya no son cosas horribles, ahora ya son cosas bien bonitas y brujitas bien lindas y diablitos bien bonitos. Eso es hoy. Bueno, no es cierto. Eso no es verdad. Quizá ha cambiado el diseño gráfico. Pero te voy a enseñar lo que es el Halloween hoy. Ya hablamos de ayer. Ok, dejemos el ayer en el ayer. Que yo creo que es importante, pero concediendo.
Vamos a dejar el pasado en el pasado. Vamos a ver qué es el Halloween hoy. Hoy, el Halloween es el día más importante en el calendario satanista. Hoy. Es el año nuevo para los ocultistas. Hoy, no nada más lo fue, lo es hoy para la iglesia satánica. Este personaje que tú estás viendo ahí en pantalla, esta imagen que tú estás viendo ahí, que parece sacado de una película de miedo, una película, es un personaje de película, no es un personaje de película. Es un personaje que existió, el fundador de la iglesia satánica en los Estados Unidos. Su nombre fue Anton Szandor LaVey. Él escribió la Biblia satánica. Ahí lo ves, de hecho, con sus sacerdotes, precisamente con máscaras de animales, celebrando el Año Nuevo Satanista el 31 de octubre, el día de Halloween. Con una cabeza de cerdo, de un toro ahí rojo, un animal ahí espantoso, una serpiente en la mano. Eso es el Halloween hoy. Y esto que estás viendo es publicidad que sale siempre en estas fechas. Si pones atención, la vas a empezar a ver. En esta imagen tenemos un gatito negro con la leyenda "No los dejes solos". Gatos y perros, tanto negros como blancos, son utilizados en el mes de octubre en rituales. No los entregues en adopción hasta que termine este mes. Este es un anuncio de la Sociedad Protectora de Animales, que cada año le piden a las personas, le piden a la población, que si tienen gatos negros o blancos, no los dejen salir, porque ¿qué creen? Empiezan a desaparecer. ¿O qué crees? Empiezan a gente a pedir que adoptar. Si tienes un gatito negro, yo lo adopto. Si tienes un gatito blanco, yo lo adopto. Hay gente que va a los lugares donde están dando animales en adopción y únicamente en octubre, nada más en octubre, no se paran más que en octubre, adoptan perros, gatitos negros o blancos que nunca más se vuelve a saber de ellos. Los usan para sacrificios de animales, en ceremonias satanistas, en el Año Nuevo Satánico, que es la noche de Halloween. Quiero que vean este video. Está en inglés. Ahorita lo comentamos. My name is Nancy McBride. I work for the National Center for Missing and Exploited Children. And today we're going to be talking about Halloween safety, how it can still be a fun time, and how you can help keep your kids safer. It's the one time of the year when your kids are out and about, they're on the streets at night, and they're taking candy from people that they may not know very well. So what can we do to make sure that that stays a safer event for them? But before we get into that, think of some of the safety messages that you learned as a child. Are they still effective in this day and age? I'm going to give you tools and resources to help you help your kids stay safer. I've been with the National Center since 1990, and I've worked in this field for over 20 years. I've written a number of publications and articles on the issue of child safety, including one about Halloween safety. So let's get started talking about how we can make this a fun and safe event. To watch the Muy bien, este fue un video de la Sociedad Americana para Niños Explotados y Perdidos, secuestrados. ¿Y qué hacen en los Estados Unidos? Pues lanzan campañas, ¿sí?, donde están diciendo cuiden a sus niños en Halloween. Porque no solamente se pierden gatitos, no solamente se pierden perritos, se pierden niños y jovencitos. Es el día del año, el mes del año, donde más niños son desaparecidos. Son desaparecidos. Al grado que la Sociedad Americana para los Niños Explotados, los niños abusados y los niños secuestrados sacan comerciales exprofeso del día de Halloween, diciendo: padres, no se distraigan en Halloween. Y lo pueden ver en internet. Este es otro artículo de Safe Kids Worldwide, mantener a los niños seguros. Y hay lineamientos explícitos ad hoc nada más para Halloween, no en general, en Halloween, porque saben que la situación se agrava terriblemente. Aquí hay una guía de seguridad
que las escuelas le piden a los padres la compartan con sus hijos únicamente para Halloween, donde quieren hacerle conciencia a los padres del peligro inminente al que están los niños en Halloween. Y hablo de perritos, hablo de gatitos, hablo en estos términos. Hay mucha información en internet que puedes consultar. No lo puedo poner aquí porque bajarían el video y me podrían censurar el canal, pero habla con un policía. Si conoces a alguien de seguridad pública, pregúntale qué encuentra la policía el día después de Halloween. ¿Qué encuentran en los terrenos baldíos? ¿Qué encuentran en cuevas? ¿Qué encuentran en los callejones? Pregúntale a un policía. Es un día de horror. No solamente lo fue, sigue siendo un día de horror. Quiero presentarte ahora a Doreen Irving. Esta mujer, Doreen Irving, escribió un libro. Es este libro. Aquí yo lo tengo. Se los recomiendo. Pero primero déjame decirte quién fue Doreen Irving. Doreen Irving fue la más grande bruja de Europa Oriental. ¿Cómo que las brujas existen? Sí, las brujas existen. Quizá no la bruja que de Blancanieves, quizá no la bruja de la Cenicienta, pero hay mujeres que entregan su vida en la iglesia satánica para consagrarse a ellos, así como Anton Szandor LaVey, el personaje del cual acabamos de hablar. Bueno, pues esta fue Doreen Irving y fue concubina del alto ministro de Satán. Fue sacerdotisa satánica por más de 25 años. ¿Y qué hago yo recomendando un libro de esta mujer? Bueno, pues porque esta mujer se convirtió a Cristo y escribe este libro. From Witchcraft to Christ. De la brujería a Cristo. Su vida, su testimonio. ¿Sí? De la pobreza, de las drogas, de la prostitución, a una vida de gozo y libertad. Esta es la historia verdadera de una mujer que se hundió en el ocultismo y de su eventual liberación dramática. Un testimonio cristiano que todo mundo debe de conocer. Es este libro. Una mujer que fue sacerdotisa satánica, concubina del alto ministro de Satán, la bruja más reconocida en Europa Oriental. Y en este libro dice, solamente te voy a compartir una frase. Si tuvieran idea de lo que realmente es Halloween, no se atreverían ni a mencionarlo delante de sus hijos. Eso no lo digo yo. Lo dice alguien que estuvo involucrada en ocultismo y en satanismo. Si tuvieran idea de lo que es el Halloween, no se atreverían a mencionarlo ni siquiera delante de sus hijos. Vamos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18. Versículo del 9 al 12. Es la instrucción que Dios le va a dar a su pueblo para entrar a la tierra prometida. Sabemos que Dios saca a su pueblo de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Entran al desierto y les va a entregar la tierra prometida. Y sabemos que eso es un tipo de lo que Dios está haciendo con su pueblo, con su iglesia. Nos sacó de la esclavitud de Egipto, del mundo, y nos va a entregar la tierra prometida. Y hemos visto sus milagros, y hemos visto su presencia en el desierto, ¿no es cierto? Bueno, fíjate la instrucción de Dios para que puedan entrar y poseer la tierra y las bendiciones de la tierra. Dice, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. No las imites. No imites esas costumbres que son abominables para Dios. El Halloween no es una costumbre del pueblo cristiano. Es algo que el pueblo cristiano está empezando a imitar. Hay iglesias donde celebran el Halloween. No es una costumbre de la iglesia cristiana. Nunca lo ha sido. Estamos imitando, estamos empezando a imitarlo, ¿sí? Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego,
ni practicar adivinación, brujería o hechicería. Aquí está, hay una mención velada a esa práctica en el cual pasaban a sus hijos por fuego. ¿Quiénes eran? Los celtas. Eran ellos quienes también hacían eso y de ahí fue pasando. Ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Entonces, nosotros tenemos una nacionalidad. Y no estoy hablando de que seas colombiano o mexicano o puertorriqueño. Nosotros tenemos la nacionalidad celestial. Nosotros somos embajadores del reino. Nosotros estamos aquí de tránsito. Pero nuestra nacionalidad es la nacionalidad celestial. ¿No es cierto? Y como toda nación tiene una cultura. Esa es la cultura del reino. Nosotros tenemos cultura en nuestra nación natural. Aquí en mi país el mariachi, las tortillas, ¿no es cierto? Y en tu país igual, hay una cultura nacional, con su música nacional, su forma de hablar nacional, su forma de vestir nacional. Bueno, lo mismo sucede con la cultura del reino. Los cristianos debemos hablar de cierta manera, los cristianos hablan de cierta manera, se visten de cierta manera, se comportan de cierta manera. Y tienen ciertas costumbres. La Escritura dice, por ejemplo, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Esa no es una costumbre de los hijos de Dios. La costumbre de los hijos de Dios es congregarse. Bueno, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Esta costumbre del Halloween es una costumbre celta. Celta. No es una costumbre del pueblo de Dios. Nunca lo fue. Y no es una costumbre de tu nación. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, del 29 al 34. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 29 al 34. Pongan mucha atención, dice así: sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta-Nergal, los de Hamat-Asimá y los de Abá a Nibhaz y a Tartac. Los de Sefarvayim, ¿sí? Los de Sefarvayim quemaban a sus hijos como sacrificio. Sefarvayim es una palabra increíblemente parecida a Samhain. Muchos biblistas creen que se está refiriendo a esta tradición celta que había llegado hasta el tiempo escritural. ¿Sí? Los de Sefarvayim quemaban a sus hijos como sacrificio a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvayim. Pero lo que viene el 32 es todavía más impactante. Dice, adoraban también al Señor. Al Señor, no sé qué versión de la Biblia tengas, pero dice Señor con mayúsculas, está refiriéndose a Yahvé, se está refiriendo a Dios. Dice, adoraban también a Dios. Pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, aunque adoraban a Dios, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Qué impactante que haya personas que sirven a Dios, que dicen amar a Dios, y que aún así tienen costumbres paganas, en este caso, del pueblo del cual ellos habían sido deportados. Ellos habían salido para allá, agarraron esas costumbres y se las trajeron hacia acá. Aquí es al revés. Nosotros no hemos ido a traer esas costumbres. Esas costumbres nos han llegado. Nos han llegado por medio de las celebridades, nos han llegado por medio de las películas, nos han llegado por medio de los medios de comunicación, nos han llegado por las redes sociales, porque el Halloween en América es muy reciente. No es de toda la vida. Es muy reciente y en muy pocas décadas ha permeado hasta en la iglesia, con personas que dicen, la Biblia, sirven a Dios, pero tienen costumbres paganas. Creo que es un retrato, como que podemos decir, ay, ¿cómo puede ser que ahí me estén hablando a mí?
Pregúntatelo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjate la pregunta que nos hace aquí la Escritura. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? Nada. ¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Ninguna. La luz rasga la oscuridad. La oscuridad huye ante la luz, desaparece ante la luz. ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? Está preguntando. Si está preguntando porque tiene signo de interrogación, es porque algo tienes que responder. Responde. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? El templo de Dios con los ídolos. ¿Qué tiene en común? Yo te pregunto, ¿qué tiene en común un diablito con un ángel? ¿Qué tiene en común una brujita? Ay, es que mira, dice, tiene mi hija de brujita, pero brujita linda. Pues se ve linda porque tu hija es linda, pero ¿qué tienen en común una bruja y Cristo? Un vampiro y Cristo, una momia y Cristo, un diablo y Cristo, uno con la máscara de Viernes 13 y Cristo, un asesino serial y Cristo. ¿Qué tienen en común? Nada. Nada, dice la Escritura. Nada. ¿A quién le abres tu casa? Cuando le abres tú la puerta a un niño a darle un dulce, no le estás abriendo la puerta quizá al niño nada más, sino estás perpetuando en el mundo espiritual una tradición horrorosa. Pero no solamente eso, sino que estás trayendo del pasado al presente una historia demoníaca, el día más importante para la iglesia satanista. Y al mismo tiempo en el que hay satánicos sacrificando vidas, literalmente sacrificando vidas, en misma noche que está siendo una noche que va a vestir de horror y de luto a padres de familia, es la misma noche donde nosotros estamos perpetuando una tradición que viene haciendo eso desde hace milenios. ¿Qué tiene en común eso con el pueblo de Dios? ¿Qué hay de común con los cristianos? ¿Cómo lo podemos justificar? ¿Solamente porque ahora ya lo hace Walt Disney? ¿Solamente ahora porque lo hacen los personajes más tiernos de la televisión? Quiero mostrarte un video con imágenes verdaderas. Es lo más light, vuelvo a insistir. Esto es un tema que puede dejarte sin dormir. Investiga en internet, no puedo presentarlo en redes sociales. Te voy a presentar algo porque esto son una clase que yo doy y estoy consciente que lo estoy dando a familias y que hay menores. Así que muestro imágenes que un menor puede ver. Te voy a mostrar el Halloween desde que se documenta los disfraces que se usaban a principios de siglo. Cómo los padres disfrazaban a sus hijos cuando quienes celebraban Halloween eran una minoría de personas que venían de Europa y que seguramente tenían un conocimiento y un antecedente de esa celebración que nosotros no tenemos, que nosotros hemos ignorado. Vean los disfraces de Halloween de principios de siglo, cuando empezaron a fotografiarse.
bonito? Yo creo que no. Yo creo que es horrendo. Bueno, pues ya vimos cómo se originó, ya vimos cómo se transmitió, ya vimos cómo se configuró y ya vimos lo que dice la Biblia al respecto de estas prácticas. Quiero concluir con una instrucción del apóstol Pablo para la iglesia. Está en Efesios capítulo 5, verso 11, donde se nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vale la pena discernir esta instrucción. Dice, no participes en esas obras infructuosas. ¿Sabes qué quiere decir infructuoso? Que no va a traer fruto a tu vida. Que vas a detener el fruto en tu vida. Para que haya fruto, algo debió haber sido primeramente sembrado. Luego tuvo que echar raíces. Luego crecer. Y por último, dar fruto. Dios quiere que demos fruto. ¿En cuántas ocasiones en la Biblia no se nos promete dar fruto y fruto abundante? ¿No es cierto? Eso es lo que Dios quiere. Y es un proceso. Desde que se siembra la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida, dar fruto es un proceso. Para algunas personas son como esas plantas que plantan y boom, empiezan a crecer luego. Hay otras que les toma mucho tiempo. Sabemos que eso dependerá también del corazón de cada persona y de otros factores. Bueno, estas obras, participar en estas obras, generan infructuosidad en la vida del cristiano. Es lo que está diciendo. No participes en las obras infructuosas. Vas a estar plantado quizá en la casa del Señor. Tienes un crecimiento espiritual, pero no llega a fruto. No llega a fruto. ¿Por qué? Quizá porque participamos en obras infructuosas. ¿Y qué tipo de obras son esas? Aquí lo dice. En obras infructuosas de las tinieblas. Yo te pregunto, y contéstate con toda honestidad. Fue lo que yo me tuve que contestar. Ya se los dije. Yo estaba con alguien que celebraba el Halloween. Hasta le pedí a mi esposa, yo no tendré las fotos de cuando éramos jovencitos y celebrábamos Halloween para mostrárselas, que me da pena. Pero para darte testimonio. Porque la mayoría de esas las destruí. Yo espero, voy a buscar una y si la busco les prometo que se las voy a mostrar. Pero yo me tuve que responder esto y es lo que quiero que tú te respondas hoy. ¿El Halloween es una celebración de la luz o es una celebración de las tinieblas? El Halloween tiene que ver con el día, tiene que ver con la luz, tiene que ver con lo angelical, tiene que ver con lo divino, o tiene que ver con lo oscuro, con la noche, con lo infrahumano, con diablitos, con brujitas, con asesinos seriales. ¿El Halloween celebra la vida o celebra la muerte? Ay, pero es que somos una cultura que celebra la muerte. No es parte de la cultura del reino. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús murió y sufrió para derrotar a la muerte. La Biblia dice que la muerte es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. No es amigo, es enemigo. Y Dios dio a su Hijo y derramó hasta la última gota de su sangre para derrotar a la muerte. Como para que ahora nosotros nos vistamos de calavera, de muerte. Imagínate por un instante, que tu hijo murió a manos de un secuestrador o murió a manos de un asesino serial. Imagínate. Y nosotros somos amigos y haces una fiesta y yo, sabiendo eso, llevo a uno de mis hijitos disfrazado de secuestrador o disfrazado de asesino serial, sabiendo el dolor que eso te causó a ti. ¿Qué sentirá Dios que entregó a su Hijo para liberarnos de las tinieblas, para librarnos precisamente de todo esto, y que nosotros ahora lo queramos convertir en un día de risa y un día de dulces y que involucremos a nuestra familia? La instrucción
es clara. No podemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Y no solamente no participar, sino además reprenderlas. Reprenderlas. Yo espero que esta información te sea de utilidad, que te dé elementos para tomar la mejor decisión. Termino como empecé, con un versículo bíblico y agradeciéndote que te hayas conectado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escon. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.